Audio Jungle. Hola a todos ustedes, mis amados hermanos, amigos, familiares y todos ustedes que nos estén viendo. Bienvenidos al canal, donde seguimos en nuestra exploración del aprendizaje de la palabra de Dios. Si no lo han hecho aún, por favor suscríbanse a nuestro canal para demostrar su apoyo y también poner la campanita de las notificaciones. Así sabrán cada vez que subimos un video y cuándo lo podrán ver. También les quiero recordar de nuestro equipo de oración que están orando por las peticiones de ustedes. Hemos recibido 2 peticiones en nuestra cuenta de Facebook, en las cuales estamos orando por esas peticiones junto con el grupo. Y si alguno otro de ustedes tienen aún alguna petición, déjenos saber, ya sea en la caja de comentarios, en nuestra página de Facebook o de cualquier otra manera, y nosotros con mucho gusto oraremos por sus peticiones. Como dicen, la oración del justo vale mucho y Dios no lo echa para afuera. Así que juntos vamos a orar y según el tiempo perfecto de Dios, Él lo va a obrar en nuestras vidas. Y bueno, pues adelante con el video. Antes de continuar, quisiera que nos pongamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por ese día que tú nos has dado. Te damos las gracias por la bendición que tú nos das de poder estar aquí para esparcir tu palabra, Señor, de compartir de tu palabra, de poder explicar tu palabra, Señor. Te damos gracias por ese privilegio que tenemos nosotros los gentiles en poder tener tu palabra. Y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo que hizo posible la salvación accesible para todos. Nos ponemos en tus manos y te pido, Señor, que tú me uses a mí como un instrumento para tu honra y para tu gloria. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a continuar nuestro estudio donde nos quedamos la última vez, empezando con el versículo 9, que dice de la siguiente manera: pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Si se recuerdan del primer video que hicimos, hablamos un poco de lo que está sucediendo en Tesalónica ya hace por muchos años. Pero por si no se recuerdan, vamos a hacer un reencuentro. En el Antiguo Testamento podemos ver de que el último libro es el libro de Malaquías. Y ya tenemos una página que divide el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que divide Malaquías y Mateo. Ese tiempo intermediario se conoce como el tiempo intertestamentario, o sea, otros le llaman como los 400 años de silencio, en el cual no hay profecía, no hay visiones de parte de Dios, y silencio se le reconoce como Dios no hablarle nada ni a nadie aquí en la tierra, por lo menos lo que no está escrito. Pero entre ese tiempo de 400 años hay muchos sucesos históricos que son muy relevantes para el contexto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, sube al trono de Macedonia un hombre llamado Alejandro el Grande, que es el gran conquistador de prácticamente todo el mundo, mínimo en el mundo de lo que se conocía en aquel entonces. Alejandro pudo conquistar todo lo que era mundo en aquel entonces a los 30 años de edad, no de 30 años después de ser coronado como rey, sino a los 30 años, un joven con el poder de todo el mundo en la palma de su mano. Y en cada lugar que él iba conquistando, él le imponía esto llamado el helenismo. ¿Y qué es helenismo? Helenismo es compuesto de 2 palabras. Helen es la palabra para decir griego en el idioma griego. Y ismo es manera de vivir, la manera de cómo otros viven. Por lo tal, el helenismo es imponer las culturas y las costumbres, los dioses, la manera en cómo hablas, como los griegos. Eso incluye el idioma, el escribir y todas las cosas. La gente se convertía como griegos. También el pueblo de Israel. En aquel entonces libros de historia dan récord de que muchos judíos iban a los gimnasios, así se llamaban los templos griegos, para hacerse una cirugía para que se pusieran volver a coser el prepucio que eran removidos de ellos en el nacimiento, porque no querían seguir siendo judíos. Ellos querían hacer como los demás, como los griegos. Pero Pablo aquí está dando gloria a Dios de que esas personas que fueron criados, sus padres, sus abuelos y quizás sus bisabuelos, fueron instruidos en esta cultura del helenismo, solamente con los dioses griegos.
Pero estas personas que vivieron y nacieron en esa cultura, ellos se dieron la espalda a esas enseñanzas para seguir, como dice Pablo, al Dios vivo y verdadero. Una cosa que hay que reconocer es de que gracias al helenismo, la palabra de Dios fue más fácil para predicar en el mundo del Nuevo Testamento. Gracias a Alejandro el Grande, todo el mundo conocía el idioma griego y lo podía hablar. Tal como ahora casi todo el mundo pueden hablar inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma universal, es el idioma más conocido. Y el griego era ese idioma universal en aquel entonces. Por eso todo el Nuevo Testamento está escrito en el griego, haciéndole más fácil predicar el Evangelio. No había que, hay que ganar traductor porque los de Israel hablan arameo o hebreo. Tenemos que predicarle a los macedonios en su idioma, a los fenicios en su idioma, a los asirios en su idioma. No había necesidad, porque todos conocían el griego gracias a las conquistas de Alejandro el Grande. Continuando, el versículo 10 también comentan como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Aquí en este versículo 10 nos está enseñando algo muy importante, de que esas personas de Tesalónica no estaban preocupados por la venida de nuestro Señor Jesucristo como algunos de estos días lo suelen de estar. Hay muchos predicadores que predican la segunda venida de Cristo con temor, como que va a venir Cristo y todo esto va a suceder y de que va a ser un día terrible, un día con horrores. Pero los tesalonicenses estaban esperando con ansias que viniera el Señor Jesús, porque sabiendo de que su hogar no es aquí en la tierra, sabiendo de que lo que tenían aquí es pasajero, sabiendo lo que tenían aquí no era nada comparado a lo que les esperaba allá arriba, y por eso estaban esperando con ansias. Los que no esperamos con ansias la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, somos aquellos que tenemos algo en nuestro corazón que nosotros conocemos ya que no está bien delante de los ojos de Dios. Pero los tesalonicenses estaban esperando la segunda venida de Cristo con tanta ansiedad que no podían esperar más. Capítulo 2, versículo 1. El capítulo 2 es el mero punto de este estudio del día de hoy. Y dice: ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo malo que nos trataron en Filipos. Y cuando sufrimos ahí, justo antes de verlos a ustedes, aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Bueno, antes de poder continuar, hay algo muy importante que les quiero explicar. Y para eso voy a necesitar un mapa. Y pues como vemos, aquí tenemos nuestra mapa. Aquí podemos ver lo que es conocido como Macedonia. Y en Macedonia están esas ciudades. Y entre ellas está la ciudad de Filipos, que está por aquí en esta área. Pablo y su equipo habían venido a esa ciudad para predicar las buenas nuevas de la salvación, del Evangelio y todo. Pero aquí recibieron muchísima oposición. Cárcel, látigos, golpes, casi muerte por el Evangelio de Cristo. Y el comentario que yo uso para esos estudios, el comentario Moody, dice de que después de venir aquí, después de pasar cárcel, después de pasar sufrimientos, después de ser martirizados, no a muerte, pero después de ser maltratados por causa del Evangelio, ellos siguieron su viaje misionero a la ciudad de Tesalónica. Y hermanos, desgraciadamente, esa tenacidad para predicar el Evangelio ya casi, o puede decir, ya no se ve. Porque los misioneros de hoy en día, los evangelistas de hoy en día, están yendo a lugares donde ya hay iglesias. Están yendo a lugares donde saben de que si van ahí, no habrá ningún peligro. Porque hay hermanos,
porque hay iglesias, porque hay gente dispuesta a recibir los misioneros. Pero gente radicales como Pablo, que tomaban este viaje misionero, no había ni siquiera un solo creyente. Y decían, Cristo murió también por ellos. Y aunque nos cueste la vida, vamos a ir a esos lugares. Y eso es algo triste, hermanos. Porque nosotros nos canta usar el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros lo decimos en nuestra vida cotidiana todos los días. De que, a ver si paso el examen de manejar. Bueno, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? O, ay, tengo que pasar el examen de la ciudadanía. Ay, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. Todos usamos ese versículo como mejor nos conviene en la situación. Ya sea para no trabajar, no estudiar, o no para muchas cosas. Pero Pablo lo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él estaba pasando por sufrimiento, persecución, hambre y un montón de cosas. Y cuando pasaban esos viajes misioneros era cuando más usaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar sufrimiento, látigos, cárceles, ser sangrado, ser perseguido, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora lo usamos en nuestra seguridad de nuestra vida cotidiana todos los días. Ese versículo que más nos gusta usar fue escrito en una era donde el autor estaba pasando por una persecución que casi le costaba la vida. Versículo 3. Dice, como ven, no predicamos con engaño, ni con intenciones impuras o artimañas. Vamos a seguir leyendo un ratito porque ese tema es muy repetitivo. Y para no estar como un disco rayado, vamos a leer todo esto y explicarlo una sola vez, pero bien detallado. Sigue diciendo el versículo 4. Pues hablamos como mensajeros, aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Y aquí vamos. Ahora, hoy en día, y por los últimos, quiero decir 100 años, un evangelio ha salido por ahí que no es el evangelio de Cristo, pero que usan la palabra de Dios como mejor les conviene. Hay predicadores que por tal de tener seguidores, vistas, gente en su congregación, gente que les esté siguiendo y gente que les esté aplaudiendo, dicen un montón de barbaridades y de falsedades del evangelio para sus propios fines. En los últimos 100 años, lo que quise llegar, ha subido eso como sido como el evangelio de la prosperidad, donde la enseñanza es, si tú das dinero a nuestra iglesia, el Señor te va a bendecir abriendo las ventanas de los cielos, abriendo las fuentes de prosperidad y de bendición y de diferentes cosas. Pero la Biblia no habla nada de eso. Aunque claro, yo no voy a decir los nombres de esas personas, pero se lo voy a mostrar en la pantalla. Y todas esas personas que aparecen en pantalla son personas que dicen, si tú das dinero a nuestra iglesia y en grandes cantidades, Dios te va a bendecir. Otros dicen, más grande sea tu semilla de donación que tú des, más grande va a ser la bendición que Dios te va a dar a ti en cuestión de finanzas. Unos son hasta específicos. Uno dice, si tú das $273 para nuestro ministerio, Dios te va a bendecir. Otro dice, si tú das $1,000 a tus deudas de tarjetas, no las vas a terminar de pagar. Si tú le das $1,000 a tu préstamo de casa, tú no vas a terminar de pagar. Pero si tú plantas esa semilla en el piso y dejas que Dios la germine, Dios va a hacer que grandes bendiciones fluyan en tu vida. ¿Y dónde se planta esa semilla? Poniéndolo en un sobre o un cheque firmado a la iglesia de ellos.
lo que es totalmente erróneo. Y hasta algunos pastores tienen la osadía de decir, más grande tu donación, más grande la bendición Dios te va a dar en tu vida. Y lo triste es que las personas vulnerables, las personas pobres, las personas humildes, son las que más están siendo afectadas por este evangelio falso. Por ejemplo, hubo una mujer que estaba muriéndose de cáncer, rechazó ayuda médica y le donó a un pastor llamado Kenneth Copeland $33,000 a su iglesia, puesto que más grande era el dinero que daba, más grande el milagro Dios iba a hacer para la vida de esa persona. Esa persona nunca consiguió ayuda médica, nunca buscó ayuda de doctores, sino que más fue dando y dando y dando más dinero. La pobre mujer terminó muriéndose y terminando en deuda como por unos $50,000 por todo lo que le había dado a este pastor. Y quiero que nos fijemos en capítulo 2, versículo 7. Me voy a regresar en versículo 6 para explicarles, pero el versículo 7 habla más de lo que yo les estoy diciendo. Dice, como apóstoles de Cristo, sin duda, teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida sus propios hijos. Explicarles un poco. La palabra apóstol viene de la palabra griega apostolai, que significa mensajero. Y en su contexto, la palabra apostolai es un mensajero especial, el que viene de un cierto reino a ser mensajero a otro reino y decirles la proposición que está dando o el mensaje que está queriendo dar este reino de donde viene. Y es eso lo que es un apóstol, que es un mensajero del reino de Dios a predicar el evangelio al mundo que está reinado por las tinieblas y esparcir el mensaje que el reino de Dios ha dispuesto para que todos los oigan. Pero volviendo al tema, Pablo está diciendo de que ellos como apóstoles, como los mensajeros, como los embajadores de Dios que son, ellos tenían el derecho de ser exigencias. Y esas exigencias que está dando es de dinero. Pero ellos no tomaron ese poder para exigirles dinero. Pablo está diciendo de que si hay alguien que tiene derecho de poder pedirles dinero, son ellos. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la voz de Cristo para su llamado. Pablo estuvo yendo rumbo a Macedonia, a Damasco, para poder perseguir más cristianos. Y él escuchó la voz de Dios. Los otros 11 fueron llamados de Jesús mismo en su ministerio aquí en la tierra para expresar el mensaje de Dios. Y ninguno de ellos lo hizo afán ni al interés de dinero. Podemos ver una historia en Hechos de que un hombre llamado Simón quiso comprar el don del Espíritu Santo. Y Pedro dijo que tu dinero pudra contigo, dando a entender de que el mensaje de que ellos no iban tras del dinero, iban detrás de que la gente se convirtiera, iban detrás de que la gente pudiera recibir más bien de los apóstoles, ni de que los apóstoles recibir de la gente. Y es desgraciadamente lo que se ha convertido en la iglesia, en un negocio, donde ¿quién da más? Los edificios de la iglesia están vendiendo al mejor comprador, al que está dando más dinero. Los pastores están comprando en el día de hoy. Los pastores están dejando comprar por las personas que diezman más en las iglesias. Esa familia que da más es la familia que el pastor más abraza. Cuando esa familia tiene hijos, hay unos pastores que dicen, ay, yo no sé por qué, pero yo a Julanito, por leer el nombre, yo a Gilberto lo amo más, no sé por qué, pero yo a Gilbertito lo amo más. Yo amo a todos los niños, pero a Gilbertito lo amo más. ¿Por qué? Porque Gilbertito es hijo de la pareja que está dando más dinero, más diezmo, más ofrenda a la iglesia. Y desgraciadamente pastores, evangelistas, misioneros, televangelistas
Muchas personas están siguiendo este ejemplo de cobrarles dinero a la congregación, cuando Dios dice que dar el 10%. Y el diezmo no es algo que se ve en el Nuevo Testamento. Ustedes díganme, aunque sea alguna vez en que Pablo predique, den el diezmo. Den el 10% de sus ganancias. Pablo siempre da las ofrendas. Él nunca dice, denme el 10%. Pablo siempre le da gloria a Dios por las ofrendas de Colosia. Gracias a Dios por las ofrendas de Galacia. Gracias a Dios por las ofrendas de todos lugares. Las llama ofrendas. Pero esa es otra conversación para otro día. Tengan mucho cuidado con las personas que salen por televisión. Claro, los que salen en YouTube, y especialmente con nosotros como guapo como yo, no digan tales cosas. Pero tengan cuidado. Porque es ese tipo de cosa que el diablo está queriendo hacer y lo está logrando desgraciadamente. Entorcer el evangelio, el distorsionar lo que Dios hizo, el distorsionar las buenas nuevas de salvación a algo que se convierte en negocio. Mucha gente, un pastor, este mismo Kenneth Copeland, lo entrevistaron y se agarró de Abraham para hacer su apoyo en su dinero que él pide a su congregación. Según él, tiene 4 aviones. Según 3 principales y uno chiquito que no le hacen caso. Fíjense. Tiene una mansión que es la casa pastoral. Una casa que vale $6 millones. Y no paga taxes. Y él dice, la Biblia me dice a mí de que yo tengo la promesa de Abraham. Y la promesa de Abraham es dinero. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre rico. Claro, Abraham fue un hombre rico por el fruto de su trabajo, pero no porque le estuviera diciendo a su gente de que si ustedes me dan sus piezas de bronce y de plata, el mismo Dios que me habló a mí les va a hablar a ustedes. O si ustedes me dan su ganado, sus animales, Dios los va a bendecir con más. No, Abraham trabajaba por lo que él tenía, no como varios como lo hacen ahora, que viven bajo el diezmo o las ofrendas o el dinero que da la congregación y no le buscan por otro lado. Pablo hacía tiendas para mantenerse. Él no se confiaba por las ofrendas que él recibía de las iglesias. Pablo tenía su oficio y de eso se dedicaba. Por eso él podía predicar donde sea conforme la verdad. Porque él no se atenía de que me voy a ir a la iglesia culada y ser pastor ahí o ser líder por 20 años porque ahí van varios y si predico de esa manera me van a dar más. No, Pablo predicaba la palabra tal y como era. Y si nomás tenía 3, no importa, yo voy a hacer tienda. Si tenía 1000 y era suficiente para que lo pudiera mantener, ok, está bien, la gente está dando de la abundancia de su corazón y yo de esto me puedo mantener, ok, de eso me mantengo. Pero cuando no, hacer tiendas. Y es desgraciadamente lo que la gente ya no hace. La iglesia lo han convertido en un negocio. Y es como dice el Señor Jesús: mi casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Desgraciadamente, la iglesia se está convirtiendo en un negocio. Pero todo está en nuestras manos. Y si nosotros nos ponemos en oración, en ayuno, y volvemos a la senda antigua, nosotros podemos hacer que haya un gran cambio. No nomás en nuestros alrededores, sino algo mundial. ¿Por qué? Porque en la oración hay poder. En la oración hay acción. Cuando hay fe, todas las cosas son posibles. Y entonces sí, como dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En un mundo donde el evangelio se está haciendo más distorsionado mientras que van pasando los años, podemos volver a la senda antigua, lo que es el evangelio inadulterado, el evangelio puro, el evangelio que predicaron nuestros antepasados cristianos, de predicar el evangelio tal como es. Si se molestan, no estamos queriendo complacer a nadie, dice el apóstol Pablo. No venimos a
a agradarlos. No venimos a ser amigos de ustedes. Porque el evangelio no es de ser amigos. Jesús mismo nos dijo, yo no he venido a traer paz. Yo vengo con espada a dividir. Porque hay varios que estén casados en el mundo. Uno va a aceptar a Cristo y otro no. Jesús vino a traer división en ese aspecto. No vino a que los apóstoles hicieran amigos a medio mundo. Él llamó a los apóstoles para que hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como recalcó en el libro de Mateo capítulo 28. Y esa es la misión de la iglesia. Dejemos ya de pedir tanto dinero. Dejemos ya de ser vividores. Pedro dice en su evangelio, Pablo, y aprendamos a callarnos y trabajar con nuestras manos, tal y como se los hemos enseñado. Aprendamos a de que la gente dé conforme sea como ellos puedan. Porque podemos exigir, pero no sabemos la condición financiera de aquella persona. Lo único que podemos hacer nosotros, si nos faltan finanzas, para todos aquellos pastores colegas míos, es trabajar. Tenemos el ejemplo en el apóstol Pablo, en de que él no era vividor de la iglesia. Él ayudaba a las iglesias. Si ocupaba dinero, se ponía a trabajar. Y no decía, den más diezmo, den más ofrendas. La iglesia que Dios nos ha dado, hermanos pastores, es nuestros hijos. Porque somos como un padre espiritual. Dios nos ha puesto enfrente de este rebaño. Dios nos ha puesto delante no para exprimir sus finanzas, sino para ser el líder espiritual que Dios necesita que nosotros seamos en el lugar de Él. En tomar y ser ese ejemplo para los que nos estén viendo. En tomar el lugar que nosotros tenemos que tomar como ministros y conforme como el llamado fiel, como aquel que nos llamó es fiel. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Disculpen por ser un poco rudo, pero las cosas se tienen que decir como son. Y hay muchos que distorsionan la palabra. Y yo creo que entre tanto disturbio, mínimo debe de haber alguien que dice la verdad. Y si hay algo que quizá yo me haya cedido de la palabra, yo soy humano. Yo me puedo equivocar. Si ustedes me pueden encontrar algún pasaje bíblico en contrario de lo que yo estoy diciendo, solo agradecería mucho que me dejaran en la caja de comentarios y me dijeran, hermano Francisco se equivocó en esta parte, fíjense que en tal libro, en tal capítulo dice esto. Y yo con gusto recibiré este criterio y lo aplicaremos para ese estudio en los futuros y los estudios venideros. Que Dios me los bendiga. Bueno, muchísimas gracias por mirar este video. Si no lo han hecho aún, por favor, presionen el botón de suscripción y también prendan la campanita de notificaciones. Así sabrán cada vez que subimos un video y cuándo lo podrán ver. No se les olvide de seguirnos en nuestras redes sociales para ver qué estamos haciendo y qué está por venir. A la siguiente semana vamos a tener nuestra primera entrevista de una mujer ministra. Yo sé que algunos tienen unas opiniones contrarias de que una mujer sea ministra, pero déjame preguntar, ¿Dios dijo que llamó a hombres? ¿Dios dijo que llamó a mujeres? Dios dijo, hagan discípulos. Y de esos discípulos nos damos cuenta de que aún mujeres tienen el don y el llamado de ministerio. Pablo nos dice, ya no hay ni hombre ni mujer, ni griego ni hebreo, ni nada. Todos somos uno. Cristo vino y murió por hombres y mujeres. Dios ni llama hombres ni mujeres. Dios llama a gente dispuesta que está dispuesta a trabajar para su obra y ministerio. Y eso los dejo para la siguiente semana. Nuestra primera entrevista con la pastora María Teresa Martínez. Que Dios me la bendiga y hasta el próximo video.